Ya saben que en este canal vemos cosas especializadas en cuestiones contables y fiscales para ingresos a través de plataformas o creadores de contenido. Pero en esta ocasión vamos a dar servicio a la comunidad en general de sueldos y salarios. Vamos a ver qué son las deducciones personales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo y en este video vamos a ver qué son las deducciones personales. He visto muchos videos en internet en estas temporadas que viene la declaración anual en abril de cada año, donde pues muchos te explican cómo hacer tu declaración, cómo obtener devoluciones de impuestos. Yo mismo tengo un video al respecto. Sin embargo, he visto pocos donde tienes más detallado cuáles son las deducciones personales, cuáles son las restricciones de cada uno más puntualmente, con más detalle, de cómo aplica, cómo ver en tu declaración si están o no, y vamos a entrar un poco más a fondo. Si algo te da duda, déjame en los comentarios y seguramente te ayudaré con eso. Bueno, sabiendo esto, vamos a empezar a enumerar todas ellas. Son 9 deducciones en total que están enlistadas como tal dentro de la ley. Aquí en la descripción te voy a dejar en qué artículo de la ley viene, por si tú quieres leerlo directo de una fuente fidedigna. Ahí te lo voy a dejar. En cada una de ellas vamos a abarcar detalles específicos o restricciones que tienen, porque todas ellas tienen algunas. Y antes de entrar a cada una, te voy a decir los detalles generales para todas. Es decir, cuándo sí es una deducción personal y cuándo te va a servir para tu deducción de impuestos y cuándo no. Ok, punto 1 general, que aplica para todas las deducciones personales, es que tiene que tener una factura. Punto 2, esa factura debe estar pagada forzosamente con cualquier medio que no sea efectivo, es decir, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, de débito, de vales, cheques, etc. Si es pagada con efectivo, no importa el monto, ya sea un peso, no va a ser deducible y para efectos de deducción personal. Punto 3. Que sea un gasto propio, que sea un gasto tuyo real. Y si es de un tercero, por ejemplo de hijos, pareja, abuelos, que ahorita vamos a ver en las especificaciones dónde puedes hacer gasto de ellos, que venga dentro del comprobante, que es la factura. Un ejemplo rápido, si es una colegiatura, digamos es un menor de edad, la factura viene a ti, digamos el papá o la mamá, y en la factura debe estar especificado el alumno, en este caso tu hijo, su CURP y el nivel escolar donde está. Entonces los gastos deben ser personales y si es un tercero, cumplir las restricciones. Y punto 4, último de general para todas las deducciones personales, es que sea un gasto real. A lo mejor esto va a sonar muy obvio, pero existen personas, créanme, en el despacho he visto muchos casos de estos, que el gasto realmente sea, es decir, que no vayas al médico y al médico le digas, ¿me puedes hacer una factura de, no sé, de una cirugía? Y pues por supuesto no te hiciste una cirugía, ¿no? Entonces, esto se le llama materialidad, que realmente exista la razón del gasto, pero bueno, es importante mencionarlo. Ya sabiendo las generalidades, vamos específicamente a cada deducción personal. La número 1, vamos a poner los pagos de colegiaturas. Ok, en colegiaturas tiene que ver con escuela, con estudios, y puede ser los gastos tuyos, como los gastos de padres, de abuelos o línea descendente, que son hijos o nietos, donde tú cubras sus gastos de colegiatura. Estas colegiaturas pueden ser nada más hasta cierto nivel escolar, que es hasta bachillerato o preparatoria, y hacia abajo. Si estás pagando universidad, una maestría, un diplomado, un curso de inglés, etc., todos esos no son deducibles o no se consideran una deducción personal. Esto para hacer, pedir una posible devolución de impuestos, ¿no? Ahora, hay otra restricción que es aparte del nivel, ya sabiendo que es de preparatoria hacia abajo, digamos preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato. Cada nivel escolar tiene un tope de deducción. Si tú gastas más en colegiatura de estos topes que te voy a mencionar, esa diferencia o eso que pagaste adicional no es deducible. Para preescolar, por ejemplo, son 14,200 pesos al año. Para primaria, 12,900. Secundaria, 19,900. Profesional técnico o bachillerato son 17,100 para técnico y para bachillerato aquí son diferentes. Para bachillerato son 24,500. Dato importante y otras restricciones es que solamente es pura colegiatura. Si tienes que pagar inscripción, que es algo muy común, eso no es deducible. Y algunos servicios adicionales, a lo mejor uniformes, material educativo, excursiones, otra cosa muy común. Todo eso no es deducible. Lo único que es deducible es la pura colegiatura y hasta estos topes. Por último, otra restricción, como te comentaba al inicio en el ejemplo, es que si es un menor de edad o aunque sea mayor de edad, dentro de la factura va a ser a nombre tuyo, tú que estás pagando el servicio de la colegiatura. Pero dentro de la factura deben venir los datos del estudiante, no importa si es tu hijo, abuelo, tu papá, tu nieto. Y esos datos se pone dentro de algo que se llama un complemento dentro de la factura y ese complemento pide el nombre, nivel escolar y el CURP del estudiante. Si esos datos no los tiene, la autoridad te podría rechazar esa deducción y perderte de esa devolución de impuestos. La deducción 2 sería transporte escolar y la restricción es que
solamente si es obligatorio. Si en la escuela es como una opción, que es la mayoría de los casos, la realidad, donde te dan la opción de que utilices el transporte por comodidad, por seguridad, entonces en ese caso no es deducible. Muchas veces me han preguntado cómo va a saber el SAT si fue obligatorio o no. Eso ya tiene que ver con una auditoría, pero lo importante aquí es que tú sepas que sí aplica y que no. Y ya tú verás cómo metes tus deducciones. Punto 3 son los gastos médicos. Aquí engloba todo lo que tenga que ver con un gasto médico como tal. Una consulta con un especialista, enfermeras a domicilio, tratamientos médicos, etc. Aquí hay algo importante, algo que es muy común, los medicamentos. Los medicamentos no son una deducción personal, no se pueden meter aquí, a excepción de que si el gasto está hecho dentro de un hospital, el hospital te da la factura donde incluya entre varios servicios los medicamentos que te está otorgando. Esa es la única forma en la que los medicamentos son deducibles. Pero si digamos tú vas a una consulta con un especialista y te va a tratar con medicamento y luego tú vas a cualquier farmacia o a la farmacia de ese mismo doctor, pero no es un hospital como tal registrado y autorizado para laborar como hospital, esos medicamentos no son deducibles. La deducción número 4 pondríamos los pagos funerarios o los gastos funerarios. Es decir, también aquí aplica a tu familia de forma ascendente y descendente, que son abuelos, padres, pareja cónyuge, hijos, nietos. Dudas que me llegan muy comúnmente es de si compran un paquete de gastos funerarios, como los que vende Galloso, por ejemplo, si esos pagos son deducibles de ese paquete. Es decir, no ha fallecido nadie, afortunadamente, pero compré un paquete para asegurar qué se va a hacer al final de la vida de cierta persona, ¿no? Esos gastos no son deducibles. Lo que es deducible es ya el gasto como tal cuando sucede el deceso. Si nada más es un paquete para prevención, eso no es deducible y va a ser deducible hasta que hagas efectivo lo que ese seguro, esa protección te cubre, que a lo mejor sea la inhumación, etc. El número 5 es el pago de primas de seguros, normalmente de seguro de gastos médicos mayores, pero también entran aquí gastos médicos menores, seguros de accidentes, seguros de enfermedades graves. ¿Cuáles son las características importantes? Es seguros de vida, no aplica, esos no son deducibles. Si vienen combinado en una póliza, que muchas compañías venden seguro de vida junto con gastos médicos mayores y a lo mejor gastos funerarios, bueno, solamente va a ser deducible la parte que tenga que ver con protección médica, gastos médicos mayores, menores, accidentes o enfermedades terminales, ¿no? Como cáncer, leucemia, etcétera, etcétera. Aquí un detalle importante que espero nunca llegues a ese punto, pero digamos que utilizas tu protección, tus gastos médicos mayores. Todas las pólizas de gastos médicos mayores tienes que pagar un deducible y un coaseguro en diferentes proporciones y cantidades, depende de la aseguradora y el nivel de seguro que tengas, pero básicamente es si tú tienes una emergencia médica, el seguro no entra de inmediato, sino tú tienes que hacerte cargo de parte de esos gastos, que se le llama un deducible, antes de que el seguro empiece a funcionar, es decir, antes de que la compañía que te asegura empiece a pagar tus gastos. Bueno, ese deducible, al ser un pago tuyo por tus gastos médicos, digamos una hospitalización, entonces por supuesto es deducible. Eso se incluiría no dentro del rubro de pólizas de seguro, sino del rubro de gastos médicos, como una hospitalización. Entonces por supuesto que es deducible. En el punto 6 vamos a poner los intereses hipotecarios. Esto es, si adquieres un inmueble y de ese inmueble sacas un crédito, ya sea gubernamental, digamos Infonavit o ISSSTE, o privado con algún banco, esos intereses que te cobren por el hecho de adquirir vivienda son deducibles. Dato importante que es bueno que sepas, no importa si adquieres uno, dos o más viviendas o más inmuebles casa-habitación, todos los intereses de todos esos créditos son deducibles. Hasta ahora no se restringe, a pesar de que si tú te metes a la ley, especifica que es para casa-habitación, es decir, no aplica para locales comerciales, naves industriales y demás, pero si es para casa-habitación es por el tema de que vas a vivir, vas a habitar, es tu patrimonio familiar. Sin embargo, si compras dos casas, por ejemplo, a lo mejor no vas a habitar las dos. Hasta el momento no hay una restricción que te diga solamente un crédito hipotecario, digamos, al año o al ejercicio. Entonces puedes deducir más de un crédito los intereses que te cobran. Los intereses que son deducibles tienen ahí un detalle específico, que es solamente los intereses reales. ¿Qué es esto? Es los intereses que pagaste descontándole la inflación del país en el año que se está calculando. Esto suele llevar a mucha confusión a muchos, porque al momento que hacen su declaración anual, digamos Infonavit o el banco te dicen, durante el año pagaste 100,000 pesos de puros intereses, pero en tu declaración ves deducible nada más 50,000. No quiere decir que no estén tomando en cuenta todo, sino más bien están tomando en cuenta solamente el interés real pagado, que es haciendo esta operación, descontando la inflación que hubo de esos intereses en ese periodo. Todas las compañías, bancos o públicas
becas, Infonavit e ISSSTE, al final del año te entregan una constancia de decirte, los intereses que pagaste fueron estos, descontándole la inflación, queda un interés real de tanto. Y esa cantidad es la que debes ver deducible dentro de tu declaración anual. En los años, por ejemplo, de pandemia, que hubo una inflación muy grande, de hecho se registraron datos históricos de inflación en el país, hubo muchos casos que yo vi de primera mano, donde sus intereses a lo mejor sí eran de 100, 200 mil pesos pagados anuales, pero deducibles nada más fueron 10 mil, 8 mil pesos y les generó una devolución de impuestos bien poquita porque la inflación fue muy alta. Entonces es importante saber eso, que son los intereses reales. Si tú buscas en Google cómo calcular intereses reales, seguramente vas a encontrar. La fórmula no es tan sencilla, pero por si quieres entrar a detalle en eso. Número 7 son los impuestos locales por empleo. Esto es algo que muy pocos conocen y muy pocas empresas practican. ¿Pero qué es? Cuando se tiene un empleo formal, ya sea el patrón o tú, depende del estado de la república donde estén, están obligados a pagar un impuesto local que se conoce normalmente como impuesto sobre nómina por el hecho de que en el estado estás generando tus ingresos. El estado te pide pagar un cierto porcentaje de tu ingreso. Normalmente es el 3, 4%, ronda en eso en casi todo el país. Esto les digo que no es tan común porque normalmente la empresa es quien lo paga. Sin embargo, esto se permite transferir al empleado. Si tú eres uno de esos casos extraños donde en tu nómina te descuentan el impuesto local o el impuesto sobre nómina, esa cantidad que te están descontando dentro de tu nómina es deducible. Por lo tanto, lo puedes usar para tener una devolución de impuestos. ¿Cómo? Con tus recibos de nómina. Si los recibos de nómina están correctamente timbrados en el SAT, se vuelven una factura automáticamente. Aunque es un recibo de nómina, se vuelve en factura. Y con eso puedes comprobar que te están descontando ese impuesto y por lo tanto hacerlo deducible. Número 8 serían las donaciones a instituciones autorizadas, por ejemplo UNICEF, que se dedican a cuestiones sociales que no tienen un fin lucrativo, sino más bien reciben donación y ese dinero lo utilizan para ayudar a alguien, ¿no? Como la UNICEF, justamente. Esas donaciones tienen la característica que tienen un tope de deducción. No puedes hacer donaciones por las cantidades que tú quieras, sino tienen un tope. Esto equivale a un porcentaje de tu ingreso, que es el 7% de tu ingreso total. Si tú te nace donar más de esa cantidad, puedes hacerlo sin problema, sin embargo ya no es deducible. Ya no se vuelve una deducción personal, simplemente se queda como una donación sin ningún aprovechamiento fiscal. Ahora, un dato muy importante es que del punto 1 al punto 7 tiene un tope general. Es decir, sumando todos los gastos que hiciste en estos puntos, no puedes rebasar del 15% de tu ingreso anual o 5 UMAS del año de que se esté calculando elevadas anual. Le puedes poner en Google así cuánto vale la UMA para este año y lo vas a encontrar. Para ahorita, 2024, son poquito más de 198 mil pesos. Cada año, por supuesto, va a ir cambiando. Esto quiere decir que, aunque tengas muchos gastos en estos puntos, va a haber un tope. Como sabes, es el 15%. Digamos, si tú ganas 2 millones de pesos, el 15% de eso son 300 mil. Entonces no puedes deducir 300 mil porque es lo que resulte menor. En este caso, la UMA son 198 mil pesos. En estos rubros. Aquí con excepción, una pequeña excepción, que un gasto médico por incapacidad, digamos que te discapacitaste y hubo un accidente muy fuerte, esos gastos no están incluidos en este rubro. Todo lo demás se aplica. Y bueno, tampoco el punto 8, ¿no? El punto 8 que tiene que ver con donaciones. Donaciones tiene su propio porcentaje que platicábamos, es el 7%. Y por último, el punto 9. Este punto 9 es las aportaciones voluntarias al retiro, ya sea a través de una Afore, un plan personal de retiro, que es uno particular, o cualquier instrumento financiero que esté dedicado específicamente para darte los fondos una vez que te retires, que es a los 65 años en adelante. Este tiene su tope individual, no como conjunto de los demás, que es el 10% de tus ingresos anuales. Y tiene un tope que también va cambiando cada año. Este año es poco más de 185 mil pesos. Entonces es o el 10% o 185, lo que resulte menor. Y esto es aportaciones justo a tu Afore, un plan personal de retiro con algún particular, que hagas tú para que al final de tu vida laboral pues te den una cierta cantidad. Punto importante es que cuando te den esa cantidad de dinero, cuando cumplas 65 o más, ya no vas a pagar absolutamente nada de impuestos, a pesar de que hayas deducido todas esas cantidades de ahorro que hiciste. Pero si llegas a retirar por alguna razón esa cantidad antes de los 65 años, entonces ese dinero se considera un ingreso. Por lo tanto, vas a tener que pagar un impuesto en tu declaración. Eso fue todo para las deducciones personales. Si crees que te fue de utilidad, considera en suscribirte, que eso te va a ayudar muchísimo a ti para conocer mejor cómo pagar menos impuestos.